Buen día, gente, mucho gusto. Bienvenidos al podcast Café con Jared. En esta oportunidad tenemos la oportunidad de tener a Carmen Yadira Cruz, una experta en cultura y vinos, con la cual esperamos tener una plática bastante amena y enriquecedora sobre el tema de los vinos y de la cultura. Muchas gracias, mucho gusto y gracias por la invitación para que platiquemos un ratito sobre vinos. De vinos, sí, de verdad que el tema de los vinos es bien interesante. Pero antes de llegar a los vinos, primero la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién es Carmen? ¿Cómo llega a Carmen? Es cierto que usted, pues, obviamente es originaria de aquí, Sí. de Santa Rosa, que Sí. también tuvo una formación fuera, ¿sí? En Guatemala, ahí se formó. Uh-huh. Y curiosamente en un área totalmente Distinta diferente. a la que no me dedico, de hecho. Ajá, sí, siempre somos como profetas en otras tierras. Sí. ¿Cómo nace esa idea? La verdad que por eso es que a los jóvenes cuando están preocupados por qué estudiar, yo siempre les digo estudien lo que les gusta realmente, porque eso no define realmente a lo que uno se va a dedicar, ¿verdad? Cierto. Yo soy originaria de aquí, de Santa Rosa de Copán, pero desde los 17 años me fui de Santa Rosa a estudiar la licenciatura en la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Y letras y filosofía, ¿verdad? Letras no y es algo así filosofía, tan que convencional. Literatura y filosofía, ¿verdad? Es eso. Me encantó mi carrera, por supuesto. En algún momento sí pensé en dedicarme al tema de la literatura, que es lo que más me apasionaba. Y obviamente me sigue apasionando, sigo leyendo, pero ya no como una profesión, ¿verdad? Porque, digamos, abandoné un poco el tema propiamente de investigación, la academia en el área de la literatura. La filosofía definitivamente me abrió puertas para tener razonamientos críticos distintos, ¿verdad? Sobre muchas ciencias, sobre muchas cosas. Definitivamente es una carrera poco convencional, no está en muchas universidades, de hecho aquí en Honduras la tenemos separada, ¿verdad? O filosofía o literatura. Pero sí la filosofía dentro de esa carrera me dio un panorama distinto para hacer crítica literaria, que en mis inicios, digamos, a eso me enfocaba, a eso me dedicaba. ¿Verdad? ¿Ya tenían alguna intención desde que estaba en el colegio? Me gustaba por supuesto la literatura, ese era el enfoque mayor, ¿verdad? Dedicarme a ese ámbito. Y tengo un hermano mayor que estudió también esa carrera y obviamente fue una influencia, ¿verdad? Para que yo tomara la decisión de estudiar esto. A los 17 años también hice un viaje que se llamaba Ruta Quexal. Y eso influyó también muchísimo en la decisión de tomar esa carrera, ¿verdad? El hecho de estar en España tomando cursos en la Universidad Complutense me abrió mucho más la visión para dedicarme a las letras en ese momento. O sea que cada movimiento que daba era como orientado siempre la a las humanidades, a las humanidades, fue lo que... Y de hecho sigo pensando que de alguna manera uno no abandona, ¿verdad? Siempre queda ahí un hilo que lo conecta. Las humanidades sigue siendo, pues, para mí un tema, una vértice principal en el quehacer mío, que después ya con la maestría ya me enfoqué en otros temas, pero seguía siendo igual de importante el tema de las humanidades. Sí. ¿No hubo conflicto con los padres, por ejemplo? Porque a veces a uno cuando está, es como estudiar algo que te dé futuro. No, definitivamente yo digo, mis papás estaban igual de locos que los hijos, ¿verdad? O sea, difícilmente, efectivamente, los padres de familia apoyan el hecho de que estudien carreras de este tipo, y en este caso somos 3 hermanos. Y los 3 hermanos nos dirigimos al área de las humanidades. Mi hermano mayor estudió también literatura y filosofía. Mi hermana de en medio estudió psicología enfocada en tema educativo. Y yo, que soy la menor, también en literatura y filosofía. Entonces, o sea que ya es una cultura familiar directamente. Sí, bueno, mis papás aquí en Santa Rosa
fueron los primeros, digamos, en tener una librería como tal. Entonces, digamos, yo me crié en una librería y tal vez, obviamente, eso influyó muchísimo. Sí, claro. En tiene la ahí decisión, su pequeña gotita de influencia. Sí, pues lo veían como normal, ¿verdad? Francamente que era normal. No, nunca nos exigieron ese tipo de cosas, ¿verdad? De qué vas a vivir, o sea... Ajá. No sé, sí, de algo íbamos a vivir, pero nos apoyaban en el hecho de estudiar lo que quisiéramos, ¿verdad? No, y es cierto, vaya, de hecho lo menciona al inicio, yo soy de la idea de que siempre uno se hace un hueco, porque vaya, en el caso personal yo no tenía claro, o sea, yo salí del bachillerato, no tenía claro qué estudiar y llegué a la universidad y era como, bueno, en esta oferta, a ver qué tal. Y después andaba cambiando de una en otra tratando de buscar la vocación hasta que me forcé un poco a encontrarla. Y de ahí pues ya es como amor, ¿no? Ya uno va a creer. Sí, efectivamente, o sea, enfocarse porque en esa carrera uno puede ganar más dinero, yo creo que es la situación más terrible que puede hacer una persona, ¿verdad? Ajá. Porque evidentemente puede ser que una persona haga mucho dinero con lo que haya estudiado, pero el plus de la pasión ¿verdad? Y de que le guste lo que hace, eso no lo va a adquirir de la noche a la mañana. Y ya es incalculable también, porque es un tema ya de desarrollo de vocaciones. Exactamente. Entonces, el que no escucha su voz con el tema de la vocación, creo que... ¿Y su experiencia educándose en Guatemala, cómo fue? Guatemala... definitivamente nos lleva muchísimos años. Es Centroamérica también, pero en tema académico, educativo, nos lleva muchísimos años. Es una gran diferencia de la tradición académica universitaria de Honduras con Guatemala. De hecho, yo conocí hasta después, con los años que regresé a Honduras, conocí la Academia Hondureña y hay ciertas... actividades que se hacen o de vida universitaria que a mí yo me quedaba un poco sorprendida, pues, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la Academia Hondureña en ciertas cosas sea un tanto floja, ¿verdad? Pero bueno, o sea, no, con esto no estoy diciendo también que en Honduras no sirven las universidades, no, exacto, definitivamente no, pero sí son tradiciones distintas. Sí, es una interpretación diferente. Sí, me abrió un mundo distinto, conocer, tener profesores ya de un nivel muy, muy alto, ¿verdad? En su mayoría, no solamente estudiados ahí mismo en Guatemala, sino que también en el extranjero. Y Guatemala, pues de cierta manera es más cosmopolita que Honduras, Ciudad Guatemala. Ciudad Guatemala, sí. Sí, una capital bastante grande es también. Mucho más grande. En aquel momento que yo estudiaba allá, ya era una capital que sobrepasaba 4 millones de personas, o sea, con una presencia de centros culturales mucho más fuerte que aquí, ¿verdad? Una vida cultural mucho más activa. Entonces también por eso eso me fue dando los pininos para lo que venía después, ¿verdad? El hecho de tener mucho contacto con los centros culturales de Guatemala. Hay algunos museos más que en Honduras, ¿verdad? Entonces, sí, me abrió puertas, me abrió mundos. O sea que esto ya fue como conformando el camino, la carretera de la cultura también, ¿verdad? O sea, porque al mismo tiempo que va con las literaturas, con las filosofías. Y de hecho fue estando en la licenciatura cuando un profesor a quien yo admiro y quiero muchísimo, que me daba apreciación artística, recuerdo que fue el primero en decir en una clase, miren, el tema de la cultura no es una cuestión social, ¿verdad? Sino que se estudia para eso. Existe una carrera que se llama gestión cultural. Entonces, ese profesor... Todavía para más... Ese profesor, el licenciado, el doctor Miguel Flores, fue quien por primera vez a él escuché que existía una carrera que se llamaba gestión cultural. Entonces ya empecé a investigar un poco y ahí por ahí él me abrió, me provocó el hecho de saber más acerca de la eso. La curiosidad de saber más. De la gestión cultural.
Interesante. Y esta parte, bueno, ya una vez que viene, que regresa, luego cómo se inserta ya en el aspecto cultural nuestro. Bueno, de Guatemala me regresé a Honduras, pero por muy poco tiempo, después de la licenciatura. De hecho, yo me gradué y todavía me quedé trabajando en Guatemala un año después de haberme graduado. O sea que fue como estudiante y también a la vez Sí, trabajaba. sí, bueno, en Guatemala, precisamente por lo que mencionaba, como hay una tradición académica muy distinta, existen los profesores auxiliares que se fijan en el CARDEX o en la vida académica del alumno, en los resultados académicos, y entonces los profesores lo llaman a los mejores alumnos para ser profesor auxiliar. Ya lo van reclutando y le van formando. Exactamente, entonces eso es un honor muy bonito. Yo tuve la posibilidad de ser profesora auxiliar quizás desde el segundo año de universidad. Rapidito. En una carrera en clase de literatura. Rapidito, o sea que destacó muy sí, pronto. Y recién graduada inmediatamente empecé a dar clase, ¿sí? Y daba clase en áreas que me gustaban porque era introducción a la literatura y también en temas de filosofía, en antropología filosófica. Bueno, otra clase que di fue apreciación de cine, entonces tuve alumnos de arquitectura y de ciencias políticas, entonces sí, tenía un nivel también de alumnos muy, muy agradable. Realmente dar clase hay que tener vocación también para hacerlo. Sí. Pero no solo es la transferencia de conocimiento, sino también por ahí despertar el interés y la vocación en alguno. Yo creo que es una gran responsabilidad la que uno asume dando clases, y nada más bonito el hecho de que efectivamente encontrar que la mayor parte de gente lo agradece, lo aprovecha. Sí. Pero finalmente, aunque sea un grupo grande, con una persona que regrese y le diga a uno, gracias, yo no sabía esto, o usted me ayudó a tal cosa, ese es el pago más grande. Claro, ¿verdad? o por ahí aparece alguno y dice, fíjese que estuve, en caso de cine, ¿no? Viendo una película, sí, la Dolce Vita, y sí, me pareció esta escena, no sé, y por ahí tratar de discutirla. Exacto, o sea, lo mismo que yo había vivido, el hecho de que me abrió puertas, conocer profesores buenos, igual uno siempre tiene, además de algún profesor malo, ¿verdad? Pero el hecho de tener un profesor bueno, eso le abre también la mente a uno para también poder hacerlo uno con otros alumnos, cierto, ¿verdad? Entonces fue muy agradable. Y también me quedé en área administrativa de mi universidad, porque eso fue en la misma universidad, en la Rafael Andívar, en cargo meramente administrativo en la dirección de posgrados de ahí de la universidad, pero llevaba más que todo un proyecto que estaba adscrito a UNESCO, entonces tuve esa experiencia ya más administrativa, pero igual ligada a temas académicos, ¿verdad? Y tener el hecho de la experiencia de trabajar con un organismo internacional. Sí, o sea que al final de cuentas, bueno, prácticamente muy prematuramente, desde que entra a la universidad ya destaca, empieza a dar clases, comparte y vive ya el mundo ya de la cultura, del arte, o sea, desde muy temprana edad dentro de la formación, lo cual es fenomenal porque muchas veces cuesta. Y dentro de siendo estudiante, más bien, en 2 ocasiones, entre compañeros, profesores, armamos en aquel momento lo que se llamó el Círculo Literario y Filosófico, que lo conformábamos alumnos, exalumnos y profesores de la universidad. Y dentro de ese grupo que surgió muy espontáneamente, pues hacíamos ya cierta labor que era más de gestores culturales, porque era el hecho de hacer una presentación de una película mensualmente y la discutíamos, y ya teníamos cierto grupo de personas que nos seguía, y porque lo hacíamos en centros culturales de Guatemala. O sea que congeniaban ambos elementos. Exactamente, hacíamos lecturas de poesía,
y en 2 ocasiones hice evento que estaba ligado a Honduras. De hecho, una actividad fue hacer una semana dedicada a arte y cultura hondureño. Fueron escritores y artistas hondureños a Guatemala. Y en otra ocasión, estando en vida, el poeta Roberto Sosa lo tuvimos ahí, nos dio clases, hicimos lecturas de poesía con él. Así que eso también eran como los pininos míos en el área de la gestión cultural. Y bueno, esa actividad específica con Roberto Sosa fue muy agradable porque en mi carrera había que hacer una tesis y para poderse graduar de la licenciatura, y mi tesis fue sobre la poesía de Roberto Sosa. Y pues tuve un contacto muy cercano con el poeta. Con el poeta Sosa, porque estaba con vida todavía. Y también eso creo yo que fue una aventura muy, muy agradable, sí, ¿verdad? El proceso de hacer una investigación de un poeta con vida y de tener ese contacto con él. Fue una experiencia muy, muy bonita. Bastante inspirador, me imagino. De hecho, porque prácticamente él me acompañó en toda la fase de la tesis. De hecho, una vez vine yo a Tegucigalpa a entrevistarlo, y luego pues él estuvo en Guatemala. Fue una bonita experiencia. Sí. ¿Y esto no la llevó en su momento como a motivarla a escribir literatura, poesía? Yo he hecho mis intentos. Con eso. Yo he hecho mis intentos. Tengo, publicado en muchas revistas internacionales o incluso publicaciones internacionales. Sí tengo crítica literaria, porque como digo, aquello era lo que yo pensaba que quería hacer. Y de hecho, pues sí, muy temprano también empecé a dar conferencias y pláticas sobre los temas de investigación literarios que yo estaba haciendo en Costa Rica, en Colombia, en Italia. Sí, entre el 2006 y 2007 creo que fueron 2 años muy, muy dedicados a ese ámbito. De hecho, en Costa Rica empecé a formar parte de un comité académico editorial de la Universidad de Costa Rica y la Universidad de La Sabana. Y por ahí hicimos varias publicaciones en el extranjero, ¿verdad? Interesante. En Costa Rica y Colombia. ¿Y una investigación así de ese aspecto, más literario, más cultural, cómo procede? ¿Cómo surge la idea? De hecho, precisamente ese es el ámbito al que uno de los ámbitos en los que uno se puede dedicar cuando uno estudia la literatura, ¿verdad? Hacer investigaciones propiamente sobre la vida y obra de un autor en específico. Entonces, a mí me interesaba mucho, claro, hice mi tesis sobre poesía, pero después me interesaba mucho el tema de los cuentos, la narrativa corta. Entonces mis investigaciones iban más o menos por ¿Algún cuento ahí que le haya gustado? Sí, Augusto Monterroso. Tengo una publicación por ahí sobre una investigación que hice sobre Augusto Monterroso, aunque también luego coqueteé un poco con la poesía, porque sí tengo también un ensayo sobre Vallejo, César Vallejo. Entonces todavía estaba como en búsqueda, ¿verdad? Redefiniendo un poco. Y yo estaba buscando quizás la manera de encontrar un tema que me apasionara más para dedicarme al doctorado en literatura. Ya. Pero no llegó. Eso nunca llegó. No llegó esa musa todavía. No llegó la inspiración para el doctorado en ese tema, pero porque también ya estaba indagando más en la gestión cultural. Entonces, sí. O sea que también se va redirigiendo, ¿no? Así es. Al final uno se quiere forzar y el mismo destino, la misma vida se encarga de irlo redirigiendo. Y no es malo, ¿no? Porque también hay oportunidades y se va aprendiendo bastante. Siempre me pregunto eso y yo digo, quizás definitivamente no era lo mío, ¿verdad? O sea, dedicarme propiamente al mundo académico, literario.
quizás no estaría del todo satisfecha de todo lo que vino después. Sí. Y bueno, hablando de eso que vino después, hay como una especie de vuelta de tuerca de 180 grados, donde casi que viene de la par el tema de los vinos, ¿no? La formación como sommelier. Sí, bueno, de ahí de Guatemala empecé una ardua labor de buscar cómo irme de Honduras para becada, porque obviamente todo esto, incluso vivir en Guatemala, era algo complicado económicamente para mis papás. Claro. Entonces en Guatemala estuve becada, y porque la universidad en la que estuve era cara, de hecho, y luego pues quería irme. Entonces eso es todo un mundo. El hecho de buscar becas no es así de sencillo, solo aplicar y me voy, ¿verdad? Entonces apliqué a distintas becas y, como dicen, la tercera la vencida. En la tercera ocasión que apliqué con la cooperación española, las becas MAEC AESID, fue cuando pues gané una beca para irme a estudiar en el 2008. Ya. Entonces todo 2008 y casi 2 años estuve en España estudiando. Ahí fue cuando ya me fui decidida a la gestión cultural. Ajá, ¿verdad? ya lo tenía ya más claro. Apliqué a una maestría en gestión cultural. Realmente, incluso, yo creo que es parte del tema de la edad, ¿verdad? Yo quería irme, o sea, incluso no tenía muy claro, ¿verdad?, sobre las universidades y eso, pero le atiné, porque me fui a la Universidad Carlos III de Madrid, que de hecho actualmente sigue siendo la universidad que tiene el máster en gestión cultural y que es la número 1 en España. Así que fue un golazo en ese sentido. Ajá. Porque me fui al lugar en donde los grandes teóricos en el área de la gestión cultural son los profesores, ¿verdad? Sí. Los libros más importantes que existen en gestión cultural han sido escritos por profesores que dan clase en... Sí, o sea, tiene de primera mano la experiencia. Exactamente, sí. Vivida por el escritor. Y además porque, bueno, Madrid es otra ciudad cosmopolita del mundo y tiene algunos de los museos más importantes. Y me fui a topar con el hecho de que era una carrera bastante práctica en realidad, o sea, sí se lleva mucha teoría sobre estudios culturales, sobre filosofía de la cultura, incluso interpretación de la cultura desde la filosofía, en el tema de las artes también. Resulta que sí había que tener una base muy importante en historia del arte. Me tuve que poner al día porque no, en esa parte yo estaba más nula, ¿verdad? Entonces tuve que ponerme a estudiar por mi cuenta historia del arte. Un buen gestor cultural tiene que tener una base importante en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí siempre se me hace simpático el hecho de la gente se pone gestor cultural así de la nada. Ajá. Y yo digo, bueno, pues a mí no me da por ponerme doctor de la nada, ¿verdad? Ajá, sí. Pero la gestión cultural, si bien aquí pues nos toca hacernos en la práctica, sí que los estudios en gestión cultural son bastante rigurosos y muy amplios, muy multidisciplinarios, ¿verdad? Porque hay que tener conocimiento de muchas expresiones de las artes. Pero bueno, estudiando la maestría en gestión cultural, dentro de la maestría hubo un seminario dentro de la maestría con la Escuela Nacional de Diplomacia y Protocolo de España. Y dentro de la diplomacia y protocolo, pues estaba el tema de los vinos, ¿verdad? Entonces, como cualquier otro hondureño o centroamericano, yo sabía poco o nada de vinos, porque somos una cultura que no somos de vinos. Exacto, o sea, sí, venimos de... Nos gustan los rones, cerveceros. Y, sobre todo esa parte. ¿Verdad? Somos cerveceros y roneros y licores más fuertes, incluso whisky, vodka, ¿verdad? Pero pues sí, ahí fue mi primer contacto con los vinos y pues estaba en un país eminentemente productor de vinos. Con una cultura de vinos bien desarrollada. Las personas, la verdad es que el vino es una cuestión de cotidiano, ¿verdad?
una persona en un tiempo de comida puede tomarse un vino completo, una botella de vino, ¿verdad? Entonces, que con la carnita, que la tapita, que la salida. A mí me encanta la cultura bastante, el concepto de ocio que tienen en Europa, ¿verdad? Ajá. Que es muy distinto a lo que nosotros creemos, la verdad que nosotros creemos que el ocio es solamente como sentarse ahí a rascarse la barriga y no hacer nada, ¿verdad? Esperar que pase el día nomás. Exacto, y pues nada que ver, ¿verdad? O sea, el ocio es más bien el hecho de alimentar el espíritu, está muy ligado con ese aspecto de alimentar el alma. Y los europeos lo tienen muy claro, el buen vivir está muy relacionado con el tema cultural, sí. Las expresiones del arte y el buen comer y el buen beber. Sí, no, de hecho se los ve, bueno, el turista que viene, ¿no? Se lo ve que viene a disfrutarla, a pasarla bien, o sea, realmente a recrearse sí. como debe. Exacto, entonces, si bien son personas muy disciplinadas, muy responsables, pero esa parte la tienen ellos mucho más desarrollada que nosotros. Sí. Claro, las condiciones socioeconómicas son muy distintas. Aquí nos toca una vida de sobrevivir. Ajá. Y pues no nos queda mucho tiempo para estar pensando en tener, ¿verdad? Sí. Cierto tiempo para el vinito, entonces está como... Bastante. Aunque poco a poco se va dando, ¿no? Ciertos estratos que ya como apartamos el tiempito para el cafecito, un poco ahí. Somos distintos, sí, es cierto. Creo que, bueno, hay un punto en el que no nos superan, es en el tema de que somos muy de cultura de fiesta, ¿verdad? Sí. O sea, el latino en general es muy de cultura de fiesta y cualquier cosa es un pretexto para hacer fiesta. Para hacer fiesta. Sí, bueno, sí. Y se nota mucho en los caribeños, ¿no? Una excusita totalmente. Ahí cualquiera, están jugando al dominó. Y nosotros tenemos mucha influencia como hondureños, tenemos mucha influencia de esa cultura del festejar, ¿verdad? Sí. Y no festejamos solamente en el verano como los europeos, sino Ajá. que nosotros todos los fines de semana tenemos razones para ir a celebrar. Para hacer fiesta. Sí. Sí. Algo que pudo percibir es que durante toda esta travesía, desde la adolescencia, se va a Guatemala, se viene, vuelve a ir, se va a España. No hay el romanticismo que uno a veces llega a tener, ¿no? Que se enamora hasta de la almohada y le da pesar. O sea, se va y ya estuvo. No, creo yo que en eso también soy buena latina, ¿verdad? Ajá. Ese sentido de pertenencia a la familia, yo lo tenía muy arraigado. Ajá. Y no, sí sufrí, de hecho. Par de lágrimas ahí. Sí sufrí, o sea, yo creo que el primer año en Guatemala fue el más sufrido, ¿verdad? Ajá. Porque dejaba a mis papás y no, fue trágico, ¿verdad? Pero luego ya, creo que desde el segundo año en adelante yo lo empecé a disfrutar mucho más. Sí. O sea, yo ya no sé, creo que por eso también aprendí a ser como muy independiente. Uh-huh. Sí, mis hermanos y yo vivíamos solos muy responsablemente, la verdad, porque ahora me doy cuenta, éramos muy disciplinados. Tal vez por eso mis papás confiaron en el hecho de tenernos solos por allá. Sí. Sí, porque muy fácilmente cualquiera se ve ante una situación donde estoy solo, no hay nadie, me cuesta hacer amigos. A veces en las clases me va mal porque el sistema es diferente y ya me quiero regresar. Y son culturas distintas, o sea, también. Guatemala cercano y todo, pero la forma de actuar, de ser, pues es muy distinto un adolescente, un joven guatemalteco de un hondureño. Hasta la forma de expresarse, la misma jerga es muy diferente. Exactamente. Entonces, digamos, me costó un poco la adaptación, pero creo que estaba dentro de lo normal. Y luego también me costó en España, o sea... sí, esa parte de dejar 2 años Honduras y que eran tragicomedia, pero finalmente todos los días llamando a casa aprendí a vivir lejos y igual, o sea, uno creo que va encontrando satisfacción en lo que hace, ¿no? Sí.
y por ahí es que uno se agarra también, ¿verdad? Vale la pena esto que estoy viviendo, entonces... Sí, después uno se vuelve más errante. Sí, Sí, totalmente. Porque es como ya siente la incomodidad de estar mucho tiempo en un sitio. Ya después me di cuenta de todo, hasta ahora estoy más arraigada en Santa Rosa, ¿verdad? Pero después me di cuenta de todo lo que he andado, ¿verdad? Y me acostumbré a a vivir con pocas cosas, con lo necesario. En esa parte, bueno, ahí tal vez se reiría algún amigo mío, ¿verdad? Ajá. Porque lo necesario es una carga bastante grande de libros, o sea, sí. De hecho yo cuando me vine de España tuve que pagar por aparte el envío solo de documentos y libros que me traía de allá y que para mí era valiosísimo y estoy segura que otra persona no hubiera pagado una barbaridad en una gran maleta de libros. Maleta de libros para no pagar en avión propiamente exceso de equipaje que es muy caro, entonces mandar por otro lado mi caja de libros, ¿verdad? Eso era vital para mí. No, y esa parte, y la entiendo bien porque de hecho me pasó algo parecido, donde era como desprenderme de los libros, pero son cosas que son la historia de uno realmente, o sea, el libro que me gustó, la novela, por ahí hasta un paquín, ¿no? Uno encuentra y siente atracción por eso y se vuelve parte de uno. Yo he sido... en ese momento yo era de las que guardaba cada papelito, si iba a una exhibición, a un museo, yo guardaba cada cosita. Entonces, claro, ya después de 2 años se me hizo una barbaridad, pero y todavía tengo guardadas todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, es parte de la historia de uno. Sí, ya se vuelven, ya son vivencias, son anécdotas, inclusive cuando se lee un libro y se lo discute. Pues ya quedan esas notas ahí. Yo tuve la oportunidad de conocer parte de la biblioteca de Julio Cortázar que está ahí en Madrid y revisando libros de Julio uno encuentra, por ejemplo, tickets de libros que compraba o de algún boleto de tren que tomó en algún momento y pues yo creo que eso es esa es la historia más importante que uno puede escribir, ¿verdad? Esas vivencias. El hecho de tener la oportunidad de vivir en otro lugar y esos recuerditos son los que lo van armando a uno, son los trazos de uno, ¿verdad? Ajá, los trazos, las notas de sabor, haciendo un émulo a la cata de los vinos. ¿Y esta experiencia de vinos allá, qué tal? ¿Cómo la vivió? Sí, bueno, ¿empezó con algún curso? Empecé con ese seminario de introducción a la cultura de vinos, ya lo mencionaba, de la Escuela Nacional Escuela Internacional de Diplomacia y Protocolo. Entonces ahí fue mi primer contacto y ahí me despertaron un poco la curiosidad y de ahí ya empecé por mi cuenta a ir conociendo más, ¿verdad? De vinos. Ya empecé por mi cuenta a conocer viñedos y fue ahí entonces ya cuando, bueno, me llama la atención esto de ser sommelier y empecé a estudiar por mi cuenta en la Escuela Española de Cata. Y bueno, siempre lo vi como algo que me apasionaba, toda la historia vinculada de cómo surgió la bebida más antigua, la bebida alcohólica más antigua que conocemos es el vino, ¿verdad? Eso me empezó a apasionar, pero hasta ese momento nunca me imaginé que esa iba a ser una herramienta importante en el futuro que me iba a dar de comer, literalmente, ¿verdad? Como de una pasión pasó a ser un patrimonio personal. Sí. ¿No se le volvió difícil al inicio? Decir como, bueno, todos me saben igual, no hay diferencia. Yo creo que lo más normal, la tendencia normal que tenemos es el hecho de que nos gusta un tanto dulces, ¿verdad? Buscamos lo dulce. Y en la medida en que el paladar se va educando, entonces uno va entendiendo las variedades de las uvas, ¿verdad? Entonces ahí precisamente en eso pienso que también radica mucho de la magia de probar diferentes cepas, diferentes orígenes para ir acostumbrando. Ir entrenando bien al paladar. Entender que un vino cuando es excesivamente dulce, hay que sospechar por ahí porque los vinos deben de ser dulces según el tipo de uva.
pero no existe realmente más que un par de uvas que sean excesivamente dulces. Entonces, cuando ya uno siente un vino tinto por ahí que es muy muy dulce, hay que sospechar de que le ponen azúcar. Ajá. Y ya ahí entonces estamos adulterando. Ya es adulterada, ya saborizada. Saborizada, exactamente. Y que de hecho hay marcas que yo les digo, miren, esto ya es como una mirinda de uva, ¿verdad? O sea, solo para acompañar ahí la pasta nomás. Exactamente, que en sí mismo no está mal, ¿verdad? No es que un vino sea malo por eso, pero es que existe todo un mundo detrás Claro. de la forma de hacer los vinos que nos perdemos si solo nos ubicamos en cuestiones dulces, Sí, ¿verdad? como cuando, emulándolo obviamente, ¿no? Cuando tomamos una taza de café y bueno, me sabe amarga, pero no sabemos realmente el origen del por qué sabe amargo, por qué sabe de esta manera. Totalmente. Y bueno, ya después de eso yo me regresé a Honduras. O sea, me vine pensando en que yo me dedicaría solamente a la gestión cultural, pero obviamente en un país donde es sumamente complejo el dedicarse a la gestión cultural, ¿verdad? Sí. Entonces, de regreso empecé viviendo en San Pedro Sula, que era una como reencontrarme con Honduras, francamente que era como no conocer mi propio país, porque me había ido a los 17 años de Santa Rosa, y más que estancias esporádicas en San Pedro o en Tegucigalpa con mis papás, pues realmente no es que hubiera vivido en estos lugares. Entonces me vine en un momento complejo porque fue el año del golpe. 2009. En el 2009 yo regresé. ¿Qué fecha? Era como septiembre, algo así. Sí, no estaba todo todavía. Todavía aquí las cosas. Estaba efervescente. Había muchas protestas, muchos paros en carreteras por todo este tema, ¿verdad? Pero me vine a San Pedro porque ya venía con un trabajo en la prensa, en San Pedro Sula. Trabajé un año con ellos. Ellos en ese momento, la prensa estaba pensando en crear una editorial de libros. Ellos son una editorial, ¿verdad? Pero sí, de libros propiamente, y fue cuando sacamos el libro Constructores Artísticos entre Siglos, que era la historia del arte hondureño de Leticia de Oyuela, un proyecto que estuvo a mi cargo. Pero precisamente porque siempre he sido, como yo misma me he descrito, como un caracol, ¿verdad? Andante, con mi casa encima. Entonces me salió la oportunidad de irme a la Fundación para el Museo del Hombre Hondureño en Tegucigalpa como directora ejecutiva. Entonces dejé San Pedro, me fui a Tegucigalpa. La aventura se hizo mucho más grande porque Tegucigalpa tampoco conocía. Pero iba a trabajar en un museo. Sí, al final, esa sensación de dónde estoy si soy de aquí. Porque a pesar de, bueno, ser hondureño y todo, sí, pero había vivido tanto en el exterior que cuando ya llegues como, bueno, ¿y ahora dónde, cómo me ubico? Y de alguna manera sentir como que Honduras es pequeño, pues, ¿verdad? Y entonces Tegucigalpa para mí en ese momento era como pueblón, ¿verdad? Y San Pedro igual, o sea, todos estos lugares eran como pueblones después de venir de un lugar como Madrid, ¿verdad? Con 8 millones de personas y tan internacional, y bueno, regresar y hay una microdepresión que se crea en ese momento, ¿verdad? Donde uno que lo primero que quiere es como regresar, volver, desaparecer otra vez. Sí, pues la verdad que quiera que no me costó un poco adaptarme ya como profesional en Tegucigalpa o en San Pedro incluso, un poco también por los munditos, ¿verdad? Profesionales que hay aquí. Me tocaba que lidiar con diferentes gremios, pues, ¿verdad? Los escritores, los poetas, escritores, los músicos, los artistas de artes visuales. Cada uno de ellos son complejos, ¿verdad? O sea, son lenguajes muy distintos. Venía bastante nueva, obviamente, era muy joven, o sea, en ese momento ya había logrado muchas cosas y muy joven. O sea, en ese momento tenía que 26, 27 años tenía cuando llegué a Tegucigalpa. Pero
pero fue interesante la experiencia, ¿verdad? Llevar a otro nivel el museo en ese momento, tener contacto con toda la gente que estaba trabajando el arte y la cultura en Honduras. ¿Cómo estaba el Museo del Hombre en Tegucigalpa? Post-Mitch, pues este año, 2009, o sea, ¿hubo alguna repercusión sobre él? No, afortunadamente por la posición en la que estaba no le afectó el Mitch, ¿verdad? Sí. Pero sí era un museo de mucha tradición en Tegucigalpa, bastante elitista, ¿verdad? O sea, ahí eso fue una de las barreras que quise romper, el hecho de que el museo abrirlo para otras personas, que no fuera como una especie de club social en el que siempre estaban las mismas personas, ¿verdad? Haciendo actividad solo para ellos. Entonces, sí, abrirle las puertas a las escuelas públicas que están ahí en el centro y que los niños y que los jóvenes tuvieran la posibilidad de tener talleres de diferentes expresiones de arte. En algún momento creo yo que quise abarcar mucho, ¿verdad? Haciendo una agenda tan activa de actividades ese hambre artísticas. de la juventud, ¿verdad? Totalmente, vamos con todo. Pero afortunadamente tenía también la respuesta de la gestión económica que se hacía en ese momento, o sea, que venía emparejado también la energía con el apoyo. Sí, en ese sentido creo yo que siempre tuve mucho que agradecerle a tantas personas que creyeron, ¿verdad? Y se pudo hacer. No sé si en este momento la economía está como para hacer ese tipo de cosas que se hacían todavía en ese momento. Sí, fue muy importante y creo yo que la experiencia más importante en gestión cultural la tuve ahí, porque era más práctico. ¿Qué elementos impulsó? Los más destacados. Yo creo que fue el hecho de tener una agenda mucho más amplia y mucho más activa. Esa apertura también. Exposiciones temporales y darle la posibilidad tanto artista que busca lugares donde exponer. Creo que eso fue de lo más importante. Igual creamos en ese momento una orquesta de cámara, entonces ahí se apoyó a músicos. Creo que le di énfasis a diferentes expresiones y que más artistas tuvieran oportunidad y que más público también pudiera disfrutar de eso. Y salir del edificio del museo, del centro de Tegucigalpa, y llevar las actividades a otros puntos de Tegucigalpa e incluso otros puntos de Honduras. Entonces eso fue muy bonito, muy bonito, ¿verdad? Esa fase. Estuve 3 años ahí, pero luego ya fue cuando me convertí en mamá por primera vez, en 2013, y ahí hice un corte. Para el 2013 me dediqué a ser mamá, el primer año de vida de mi hija. Fue como orillar el carro. Exactamente, porque sentía la necesidad en ese momento, por razones de familia, personales, estar solamente en eso. Sí. ¿Verdad? Que ya, ya de por ser sí. Mamá es un trabajo bastante difícil. Sí, bien demandante. Exacto. No remunerado, ¿verdad? y es no al corto plazo, dicen. No al corto plazo. Todavía trabajando en el Museo del Hombre, conocí a una persona que era miembro de la junta directiva del museo y me dijo: Carmen, ¿y a vos que te gusta tomar vinos y sabes de vinos, no te gustaría vender vinos? Y yo, la verdad es que yo nunca a las ventas no lo había pensado de esa manera. Nunca me había dedicado a eso. Pero en el 2014 hice una prueba más cercana con amigos, de decir, vendo vinos, miren, aquí tengo estos, y era una selección, solo quizás como de unas 24 botellas, y hasta ahí llegó, ¿verdad? Pero la gente conocida, cercana, ya me empezaba a relacionar, bueno, a ella le gusta, le apasiona el tema de los vinos. Pero como en el 2017 me quedé sin trabajo, entonces dije, bueno, vender vinos puede ser una posibilidad de trabajo. En Santa Rosa, pues
hay lugares que venden vinos, ya existían supermercados o tiendas estas de conveniencia que tienen, pero resulta que no existía una persona que le pudiera asesorar a las personas cómo saber elegir crear un vino. Cultura de consumo de vino también. Exacto. Porque no solamente es como, bueno, uno va al supermercado, lo ve y la agarro. Yo siempre les digo, bueno, usted va al supermercado, ve esas góndolas y cuál es su criterio de compra, ¿verdad? Entonces finalmente uno agarra el vino Esta etiqueta está bonita. Que probé en la casa del fulanito, ¿verdad? Ajá. Y ese me gusta. Y hasta ahí, ¿verdad? O sea, pruebo porque a lo mejor lo probé en la casa del otro y me pareció bien. Entonces ahí fue cuando empecé a crear un curso o una plática más bien, que yo lo adapté para enseñar aspectos básicos sobre vinos. Y en la medida en que fui haciendo esas pláticas, la primera plática aquí en Santa Rosa en el 2017 fue entre café y café, allá por la Universidad Católica. Ajá. Y recuerdo muy bien, tuve una respuesta muy buena, como 40 personas en esa primera noche. Y claro, como era mi primera vez, yo llevaba apenas igual como 24 botellitas de vino, o sea, esa noche yo hubiera querido tener el doble por lo menos para venderle a todas las personas. O sea que fue bien aceptado. Fue sumamente agradable. Conectar también. Y en la medida en que fui dando más pláticas sobre vinos, entonces me di cuenta de qué cosas específicas las personas quieren saber sobre en temas básicos. Entonces fui adaptando también la plática sobre aspectos básicos de vinos, que es una plática introductoria al mundo de los vinos, las personas que saben poco o nada sobre vinos, ¿verdad? Yeah. O sea, para irse insertando, que era como lo que platicábamos, ¿no? Al inicio, que a veces es como, bueno, el vino de garrafa y lo que es más... Exactamente, o usted va a un restaurante y pide una copa de vino. ¿Y cuál vino? No, pues una copa, saber, ¿verdad? No, usted no sabe qué es lo que le sirven en una copa de vino. De pronto cuando ven las películas que lo baten, lo huelen, sí, ahí. Totalmente. A ver si le hacen lo mismo. Tuvo éxito, la verdad, esas pláticas, y creo en el 2018 y 2019 fue impresionante cómo me moví por Honduras por esos temas de los vinos. Obviamente las ventas, afortunadamente, empecé a buscar vinos que no fueran las marcas comerciales que se encuentran en todos los supermercados locales, sino sí, que tuvieran ese plus de calidad con respecto al precio también, ¿verdad? Como siempre les digo yo, un buen vino no necesariamente porque es bien barato es malo, o porque es sumamente caro es bueno, bueno, ¿verdad? O sea, de hecho hay personas a veces que vienen y me dicen, yo quiero regalar el vino, el mejor vino que usted tenga, el más caro, ¿verdad? Yeah. Entonces ahí tengo que empezar a explicarle a las personas, mire, ¿cuál es la relación de la persona que usted le va a regalar tanto lo quiere, los vinos, ¿verdad? O sea, ¿esta persona acostumbra o no a tomar vinos? Porque yo le puedo vender aquí un Gran Reserva y que le va a costar, no sé, 1,000 lempiras, ¿verdad? Pero la persona a quien usted se lo va a regalar lo va a valorar, o sea, no es solamente por el tema que sea caro, a lo mejor sí, a quien usted se lo quiere regalar le va a salir mejor regalarle el barato. ¿Por qué? Porque no tiene tanto contacto con los vinos. Sí, ¿verdad? De pronto solo lo agarra, lo mezcla con Coca-Cola y hielo y ya estuvo. Entonces me gusta indagar con las personas que les gusta, y fascinante también encontrarle el gusto a las personas y que luego me digan, mire, el que usted me dijo me encantó y me gustaría o uno igual, sí, o uno similar que me recomiende. Entonces sí, ahí es cuando siento que hice el clic con la persona, claro, ¿verdad? Y conectarlo también con el maridaje correcto. Exactamente. Entonces estas pláticas que yo di, porque fueron muchas, empecé a tener de clientes por ejemplo, una casa farmacéutica que trataba de darle como un plus a las pláticas tradicionales sobre las medicinas a sus médicos,
y por ese motivo estuve viajando bastante también a San Pedro Sula, a catas privadas. Y eso ha sido de lo más agradable, estar con tantas personas distintas, de profesiones tan distintas, hablándoles sobre vinos. Siempre, ¿verdad? La multiculturalidad también. Exacto, en San Pedro, en Cortés, en Copanruinas, en Tegucigalpa, estuve en varias ocasiones en pláticas sobre vinos. Bien aceptada, todo asertivo. Sí, la mayor satisfacción mía siempre fue eso, el hecho o sigue siendo más bien el hecho de que las personas me digan, o sea, salgan de la plática con la sensación de que ahora tiene más elementos para conocer, para el saber elegir un vino. Claro. ¿Verdad? Y el retorno que hay desde la conversación, ¿verdad? O sea, la misma conexión de la gente con usted, de que me recomienda, planeo hacer esto, que sí, efectivamente, creo yo que generalmente me preguntan cuánto dura la plática. Para mí es difícil, ¿verdad? Yo les digo, bueno, yo tengo un esquema de plática que puede durar 40 minutos, ¿verdad? Porque yo preparo una presentación más para guiarme yo, para no salirme tanto de los temas, ¿verdad? Principales. La misma emoción. Exactamente, llevar un hilo de qué es lo que tengo que hablar. 40 minutos podría ser, pero maravillosamente la verdad es que ha habido eventos hasta de 3 horas o más, porque una vez la gente tiene la posibilidad de preguntar, se les quita el miedo y empiezan a preguntarme, ¿verdad? Sobre muchas cosas que parecería que fuera normal, que las deberíamos de saber, pero no las sabemos. Entonces, o sea que son una charla de 40 minutos donde usted platica y da un poco la perspectiva de qué consiste. Exacto. Y de ahí 3 horas respondiendo todas las dudas. Que los aspectos básicos, lo que se habla es literalmente desde las uvas, cómo se siembran, cómo es el procedimiento para hacer vinos, de dónde tienen el azúcar, ¿verdad? La fermentación, hasta llegar al producto final del vino. Y por supuesto, el buen servicio del vino, el correcto servicio de los vinos, ¿verdad? Mitos tan básicos como que los vinos tintos se toman al tiempo, pero ¿qué tiempo, verdad? O sea, el mismo de ahorita acá adentro que afuera a 30 grados. Allá afuera, exactamente, a 30 grados. Tómese usted un vino a 30 grados y le aseguro que le va a saber de la patada, ¿verdad? Y el subidón que le va a pegar también. Exactamente, entonces el hecho de saber aprender a tomar de la forma correcta afecta muchísimo, o sea, hay gente que de entrada me ha dicho, no, a mí no yo vine porque quiero saber, pero a mí los vinos no me gustan. Y he terminado porque los tengo de clientes frecuentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aprendieron a tomarlo de la forma correcta. Entonces, hay gente que de entrada me ha dicho, pero si al final es como uno le guste, que no sé qué. Haga la prueba, le digo. Tómese este vino, hagamos con el más práctico, que es el vino blanco. Todos sabemos que lo tenemos que enfriar, entonces tómeselo caliente, luego lo enfría y me cuenta cómo le va. Pues lo mismo es con los tintos, ¿verdad? Ningún vino tinto ha sido hecho para que se tome más de 18 grados centígrados. Entonces, claro, una máquina como estas especiales que tengo yo aquí en mi tienda, pues lo tengo para degustación y lo puede consumir usted a la temperatura correcta. Entonces, difícilmente vamos a tener en casa una máquina de este tipo, ¿verdad? Sí. Entonces, darle recomendaciones a las personas que pueden hacer. Si compran un vino tinto, pues por lo menos que lo meta a la refrigeradora 20 minutos a que se le refresque un poco antes de consumirlo. Y ya va a haber una gran diferencia en sabores, porque han sido creados específicamente la liberación de taninos. Sí. Exactamente, sí. Es todo un mundo esto. Y qué interesante también, hay una frase que me gusta mucho, que siento que me ha marcado, que es que los puntos no se conectan hacia adelante, nunca. Uno solo hace las cosas, pero si uno lo ve hacia atrás, todos los puntos se conectan. Sí. Al final, hablar de vinos es porque sabía de cultura, porque entendía, porque se tuvo que ir, porque fue por allá. O sea, toda esa recopilación de experiencia va siendo la Carmen de hoy día, ¿no? La sommelier de hoy día. Y esta experiencia, pues obviamente ahora se le brinda la posibilidad de compartirla con otros. Y
Pues imagino que con la pandemia, obviamente, ya estas pláticas fueron mermando. Sí, efectivamente, pero ya hoy día digamos, las está retomando. lo que me afectó, porque en el 2017 que tomé esto ya como una profesión, digamos, eh, lo hice de la manera formal, creé la empresa de una manera formal, legalmente constituida, pero lo manejaba todo en línea, ¿verdad? O sea, me aproveché mucho de redes sociales para ofrecer, para vender. Me afectó la pandemia el hecho de no poder hacer estos eventos, ¿verdad? El contacto persona a persona. Que lo he hecho esporádicamente con grupos privados, sí, en casas privadas, incluso personas que me llaman desde sus casas, quiero ofrecer esta plática para mis amigos, qué sé yo, entonces yo ya les hago un presupuesto y lo hacemos. Pero realmente en pandemia lo que me afectó fue eso, que no podía hacer eventos, y lo otro fue que evidentemente en ese momento no circulaba tanto transporte y no podía yo traer los vinos, ¿verdad? Desde Puerto Cortés en algunos casos o desde Tegucigalpa en otros casos, entonces eso me limitaba, pero yo ya estaba en el formato de venta ideal, que era el tema de a domicilio, ¿verdad? O ventas a través de WhatsApp. Entonces, una vez yo me pude abastecer de vinos, entonces volvió otra vez la venta la seguí, afortunadamente. Y bueno, y ahorita en de hecho sí, lo que aproveché fue a tomar un curso de especialización como sommelier, pero de vinos de América del Sur. Entonces fue una época también que la aproveché Chile, para seguir ganando conocimiento en el tema de vinos, ¿verdad? Y me certifiqué con esa especialización en vinos de América del Sur. Entonces, así que en eso aprovechamos el tiempo, ¿verdad? No, está bien, porque al final pues todo se conecta, todo funciona. Sí. ¿Y hay alguna diferencia? ¿Vinos del viejo mundo? Sí, del sur, los vinos del viejo mundo, una de las diferencias principales es el hecho de que sus formas de producción siguen siendo como muy tradicionales, ¿verdad? Cuidan mucho todo el proceso de producción de la uva, de producción del vino. Yo a veces les pongo ejemplos, les digo, bueno, en Europa todavía siguen habiendo bodegas en las que utilizan prensas que son de madera, o incluso más por atractivo turístico, incluso ofrecen el hecho de que las personas aplasten las uvas con los pies, ¿verdad? Y sus procesos son muy lentos porque, bueno, el hecho de que pasen por las barricas de roble francés o americano y más o menos en término de 2 años tienen un vino embotellado. A diferencia del Nuevo Mundo, que en el Nuevo Mundo todo es más industrializado, todo es más rápido, y eso influye en calidad y precios. Un vino pues que ha sido hecho en tanques de acero inoxidable, pues evidentemente le va a tener una variación de sabores si lo comparamos con uno que ha estado en barricas de roble francés o americano, ¿verdad? Los sabores que imprime la madera misma, la maceración, la fermentación lenta que puede tener en esas barricas de madera, pues no va a ser la misma que va a tener en un bote de aluminio, ¿verdad? Puede que eso cambie un poquito la pregunta ya técnica. Puede que la barrica de madera cambie, no en el hecho de la confección del vino, sino del mercado, del consumidor. Que diga, bueno, ya son notas que ya no quiero seguirlas probando, prefiero algo más moderno. No, evidentemente hay vinos maravillosos producidos de esta manera más industrializada, tanto en California, Argentina, Chile, vinos maravillosos. O sea que creo yo que lo que ha permitido el Nuevo Mundo es que el vino sea más accesible, ¿verdad? Económicamente y en tiempos. Usted puede consumir un buen vino chileno por unos 200 lempiras, ¿verdad? Y bueno, es que eso, precisamente por eso lo mencionaba, la calidad y precios sí que afecta en las formas de realización o de producción, ¿verdad?
Entonces, un vino europeo, difícilmente vamos a tener un vino italiano o francés a ese precio, por 200 lempiras. Y encima la denominación de origen, marca, porque hablas Exactamente. de un vino italiano Y también. ahí es donde también los europeos cuidan muchísimo más ese tema de la denominación de origen. Los del Nuevo Mundo, pues no, ¿verdad? Evidentemente sí hay un cuidado en la calidad de los vinos, pero no necesariamente viene estos temas, ¿verdad?, de denominación de origen, o que el país mismo está muy a la expectativa de cuáles son las formas de producción por regiones, por decir algo, ¿verdad? Sí. Que eso va de la mano con las denominaciones de origen. Sí, de hecho hasta hace poco es que los vinos latinos creo que han empezado a tener esa publicidad tratando de equipararla con los vinos europeos. Sí. Sobre todo, bueno, los chilenos y los argentinos Sí, creo que son los sí, que vienen. totalmente. Pero también, bueno, ellos también en América del Sur producen vinos de una gran calidad y, digamos, similares a los europeos, ¿verdad? No tienen evidentemente nada que envidiar. Y no digamos otros países que los conocemos menos como productores de vinos, que están más o menos a la misma latitud de Chile, ¿verdad? Ajá, Como sí. puede ser Sudáfrica, como puede ser Australia o Nueva Zelanda. Tienen unos vinos maravillosos. Entre otros mitos que hay en estos países es el hecho de que ya no están produciendo vinos con corcho, sino que todos son taparrosca, y ahí algunas personas de hecho me dicen, no, yo prefiero que tengan corcho, ¿verdad? Entonces ahí donde siempre les explico, mire, corchos, ya nos hemos consumido todos los palos de corcho del mundo, ¿verdad? Entonces los vinos que traen corcho son sintéticos, ya son diferentes variaciones que llevan parte natural, parte más plástico, literalmente. O sea, que solo es más para conservar la tradición. Exactamente, ya aunque claro, un buen vino de alta nivel, de alta calidad, pues le va a tener siempre un corcho, ¿verdad? Sí. Tiene que ser un vino joven, el vino que le viene con taparrosca, no le va a venir un vino gran reserva con taparrosca, sí, no, ¿verdad? 50 porque años ahí. Es imposible eso. Es una falta de respeto para el mismo vino. Así es, entonces vinos jóvenes con taparrosca no le tengan miedo, porque Ajá. la calidad del vino fue, ¿verdad?, trabajada en el viñedo, en la bodega, no le va a afectar, ¿verdad? Sí. Y alguien que viene comenzando, ¿por dónde debería? ¿Un vino rojo, un vino blanco? Yo creo que esto más es un gusto personal, ¿verdad? Ajá. Ahí lo que sí es que es mejor siempre empezar con los vinos jóvenes. Los vinos jóvenes, esa clasificación es una clasificación por edad de los vinos, ¿verdad? Ajá. Que existen vinos jóvenes de crianza, de reserva y de gran reserva. Y eso se refiere al hecho de que han pasado diferentes tiempos por barricas de roble francés o americano, o que han pasado ya por una segunda fermentación en la botella, ¿verdad? Los vinos jóvenes se refiere al hecho de que deben de ser consumidos lo antes posible, porque han sido hechos para eso, ¿verdad? Para que una vez salen, la cosecha es el año que traen los vinos en su etiqueta, y que tenemos máximo hasta 3-4 años para consumirlos en óptimas condiciones. Entonces, estamos en el 2022, deberíamos de estar consumiendo... A 2026 ya sería más o menos. O si tenemos un vino del 2018, por ejemplo, ajá, está todavía en óptimas condiciones para que lo consumamos en el 2022, ¿verdad? Yeah. Y si es un vino producido en el 2022, deberíamos de tener hasta el 2026 para consumirlo en óptimas condiciones. Ajá. O sea que si ya se pasa ese tiempo, ya pasa a la siguiente categoría, o ya pierde vigencia. Empieza ya el declive de la vida del vino, ¿verdad? Que pasa de ser vino a un vinagre. Yeah. Entonces, ya bueno, la vinagreta para la ensalada. Exactamente. Yo hace poco acabo de ver en un supermercado local un vino Chardonnay, no sé de qué país era, pero me fijé, y el año 2008. Y no es un vino ni reserva, ni gran reserva, sino que es un vino joven. O sea que ahí le aseguro que es vinagre, pero ni siquiera ya para que se lo ponga el pavo de Navidad. Para ¿verdad? Ponerse a llorar, mamás. Así que no, hay que saber este tipo de cosas, porque muy barato puede estar el vino,
pero si usted compra ese vino, le aseguro que le va a ir muy mal, ¿verdad? Consumiéndolo. ¿Y en la etiqueta lo menciona o solamente viene Yo creo que es muy importante, muy importante que aprender a leer las etiquetas de los vinos. Es lo básico, ¿verdad? El hecho de saber leer el año de cosecha, o sea, el año que tienen en etiqueta, y leer si dice reserva, gran reserva. Si no le dice nada, es que es un vino joven y por lo tanto, por eso el año de la cosecha es vital, ¿verdad? Para que usted se dirija, porque tiene, como decíamos, hasta 4 años para que lo consuma. Para que se oriente. Y una vez que ya el vino ya uno lo tiene, no es que se lo va a beber de un solo, sino que tiene que esperar que se oxigene. Hay un lapso, rango de tiempo. Cuando son vinos jóvenes, la verdad es que no es necesario. Abrir y tomar. Hay que abrirlo y tomarlo, ¿verdad? Y de preferencia botella abierta, botella bebida. Esa es la consigna que a mis clientes les gusta que se los diga, ¿verdad? Porque para que no quede nada. No le quede nada. Ahora, si lo va a guardar, cuando son de tapa rosca, la verdad es que le pueden durar hasta 3-4 días en refrigeración en buen estado. Después de eso ya empieza el declive porque ha estado en contacto con el oxígeno. Y el oxígeno es lo que lo termina oxidando. Lo termina oxidando y el vino le va a saber a refrigeradora o a cualquier cosa menos a vino, ¿verdad? Como cuando la Coca-Cola ya pierde gas, ya pues lo mismo, solo es agua azucarada. Nada más que la Coca-Cola pues sí le dura mucho menos que el vino, ¿verdad? Sí. Porque una Coca-Cola, una abierta, yo creo que al siguiente día ya no tiene nada de gas. Sí, ya. Sí, ahí es en el acto, igual, ¿no? Básicamente la premisa es la misma. Exacto. Botella abierta, botella bebida. O como el café, que como hablábamos antes, hay muchas similitudes entre el vino y el café. El café haga el que se va a consumir, ¿verdad? No lo deje ahí calentando en una percoladora porque si no ya es le va a saber a quemado, a cualquier cosa y no a café. Ya todo rancio, todo astringente por las mismas notas. Así de hecho, el mismo café ha tomado muchas ideas, las ha traspolado de los vinos, o sea, por ejemplo las notas de sabor, inclusive la rueda de sabores, de colores y sabores es muy similar. Parecido, cuando uno hace una cata profesional es muy parecido, incluso los términos y todo lo que, términos técnicos que se utilizan son muy parecidos. Y en la preparación también, o sea, en los aspectos de la fermentación se toman algunas ideas, obviamente son rubros diferentes, pero y el saber hacerlo también, ¿verdad? Saber comercializarlo, yo creo que los vinos, igual que el café, hasta hace unos 10 años atrás no sabíamos tanto, ¿verdad? Incluso aquí, muy la capital del café somos, pero hasta hace unos 15 años yo creo que la gente no sabía tanto de esto y teníamos las mismas prácticas de siempre. Yo recuerdo aquí en mi casa, compraban el grano de café en el mercado, lo mandaban a tostar con X persona que lo hacía de siempre. No había ninguna técnica específica de cómo, hasta qué momento tostarlo, simplemente lo tostaban. Si se miraba ya oscuro era porque ya estaba. Era porque ya estaba, exacto, y luego se molía y el agua hirviendo se le echaba al café y ahí moría la cosa, ¿verdad? Entonces ya ahora pues obviamente ya son otras técnicas, saber que el agua no tiene que estar hirviendo necesariamente para no matar precisamente el café, ¿verdad? Sí, una sobreextracción, entonces, quemarlo. Creo yo que todo esto lo hemos aprendido y aquí en Santa Rosa somos muy picky para tomar café, pero lo hemos aprendido en los últimos años porque no lo sabíamos precisamente. Sí, ya hemos ido ampliando también ese acervo cultural. Así es. Y volviendo a los vinos, el maridaje. Cuando queremos hacer un maridaje, ¿cuándo sería el mejor vino para elegir? No es lo mismo un vino para una pasta que para una carne. Sí, yo creo que en esto lo básico es el tema de los contrastes, ¿verdad? Manejar mucho el concepto de contraste. Es decir, si tenemos una comida bastante condimentada, un tanto picante, lo ideal sería más bien un vino que sea un poco más dulce, ¿sí? Porque ese contraste en paladar es lo que nos va
abrir todo un mundo de sabores. A potenciar los sabores de uno y de otro. No debería de ser el picante que mate el sabor del vino o el exceso de dulce del vino que mate el sabor del picante, por ejemplo. Entonces ahí precisamente es donde está la genialidad de aprender a maridar, ¿verdad? Sí. O, bueno, un buen queso, un buen embutido, saber combinarlo de la forma correcta con un vino tinto, por ejemplo. Entonces, precisamente los sommeliers estamos especializados en ese tema de saber asesorar. Entonces, hay personas que de hecho vienen y me dicen, mire, yo voy a tener una comida, voy a tener tales y tales cosas, ¿qué me recomienda? ¿Verdad? Creo que eso sería lo mejor. Sí. Asesorar a cada persona que le interese, mire, de acuerdo a su comida, a su plato, le iría mejor esto, ¿verdad? Que si un ceviche o un sushi, bueno, pues le queda bien un vino rosé, pero un rosé que sea más cítrico, que no sea un rosé dulce, ¿verdad? Yeah. Le va muy bien con mariscos crudos, en este caso, porque es sushi o una ceviche. Pasta, por ejemplo. Una pasta. Cuando son pastas frescas que no llevan salsas pesadas con quesos, entonces ahí ideal un vino blanco que sea un tipo chardonnay, que no sea ni muy dulce ni muy de acidez. Cuando hablamos de vinos blancos hablamos de acidez. Ajá. Cuando hablamos de vinos tintos hablamos de astringencia. La astringencia está más ligado a lo amargo, sí, ¿verdad? No a lo ácido, que hay personas que me dicen este vino tinto es ácido. No, bueno, ácido es solamente los blancos, ¿verdad? Porque los blancos... Ha sido equivocada su opinión, le dice sí. Ácido está más ligado a sabores, hierbas, cítricos, ¿verdad? Montes propiamente, que son los sabores que nos dan los vinos blancos, y los vinos tintos están más ligados a frutas, a otras cosas que nos dan sabores flores, más a flores amargo, ¿verdad? Sí. Ese es el concepto. Entonces lo amargo a esa variedad de sabores se le llama astringencia, ¿verdad? Y hay un rango de puntuación también de la misma manera, ¿verdad? Sí, efectivamente. Cuando hacemos una cata ya profesional, existen esquemas que yo eso ya lo he dado también. Ajá. No solamente la plática de introducción al mundo de los vinos, sino que personas que ya tienen cierto conocimiento, ya cuando se hace una cata profesional no se vuelve atrás a conceptos básicos de lo que estábamos hablando, de claro, que si el vino es joven, que... Sí, esa base ya debe estar construida. Ya tiene que estar construida, ya una persona que va a hacer una cata profesional ya tiene que saber que son sabores primarios, secundarios, terciarios, o los aromas, tenerlos más definidos también, saber manejar la rueda de aromas y sabores. Sí. Eso igual me ha encantado porque ya hay gente que tiene otro nivel, ¿verdad? Sí. En conocimiento. O la de maridaje también, porque al hacer la plática de maridaje, tomamos los sabores por separados y así, en bruto. O sea, si vamos a hacer una cata con sal, ¿verdad? No con una comidita salada, sino que le voy a poner la sal, le voy a poner la pimienta, le voy a poner lechuga, le voy a poner amargo de chocolate oscuro. Esas son las cositas que yo les pongo para que sepan distinguir el sabor de una comida en bruto en combinación con un vino. Entonces haga usted la prueba de ponerse sal en la boca y luego tome un vino, entonces ¿qué tanto le combina o no? Entonces ir tomando nota de ese proceso. Sí. Uh-huh. Entonces ya ahí usted ya puede tener más claro qué tipo de vinos le son mejor, ¿verdad? Con cosas saladas o con cosas dulces, porque hay personas que creen que los vinos no pueden ser con postres, por ejemplo, y por supuesto que sí. O sea, hay vinos tintos eso iba a preguntar, ideales, sí, con chocolate ya procesado, que son un poco más dulces, o puede ser con pasteles de cualquier tipo, ¿verdad? Hay vinos ideales para que postres. Se van ajustando correctamente. Con chocolate, la variedad de uva Shiraz es ideal para combinarlo con chocolate. O un pie de limón, por ejemplo, con un merlot, por la acidez, ¿verdad? Del limón, pero el vino merlot es mucho más sencillo de combinar
Ajá. Más dulzón, ¿verdad? Tienden más a lo dulce. Tienden a lo dulce los merlot. Entonces ahí está la magia de... Sí, ahí hay un montón de cosas. Entonces, sus pláticas de café a nivel ya comercial, ¿tienen varios niveles o solo está la introductoria? Sí, sí, en el mundo de vinos yo he hecho 3 cursos que son como lo básico, que es el de Introducción a la Cultura de Vinos, aspectos básicos, el segundo sería la cata profesional y el tercero sería el maridaje. Ya. ¿Verdad? Entonces, en ese orden los he dado. Okay. Y si alguien busca, quiere, tiene que esperar un grupo o hace alguna convocatoria. Pensándolo, sí. Digo, desde ya de hecho, ya ahorita sí va siendo hora de que vaya haciendo una plática para esto, entonces espero ya dentro de poco hacer una invitación. Retomarlo y poder hacer estas pláticas. Okay. Sí. En caso de quererse contactar con usted. Pueden encontrarme en redes sociales, en Facebook y en Instagram, que son las que más utilizo para el tema del negocio. Sí. Carmen Cruz Vinos en Facebook y Carmen Yadira Cruz en Instagram. Ajá. Y mi teléfono también, que atiendo muchísimo por WhatsApp, ¿verdad? Ajá, bueno, ahí todo el mundo que se pueda contactar con usted. Y de hecho lo suyo gira en torno al desarrollo de marca, más que a la marca, que a la tienda de vinos como tal. Porque la tienda se llama Carmen Cruz Vinos. O sea, sí. Siempre sigue siendo la... Sí, bueno, es que eso también fue algo que lo hice en el 2017. Era el hecho de que quería tener un blog personal, hablar de gestión cultural, de temas que a mí me agradan. Y hice este blog que se llama cuadernodetodo.com. Y ¿sigue todavía vigente? ¿Sigue publicando? Sí, sí. Ahí lo que pasa es que me cuesta un poquito por temas de tiempo, pero ahí está el blog y bueno, ¿cómo se llama? Ahí fue cuando yo empecé a trabajar la marca de Carmen Cruz y me empecé a ver cuáles eran los ámbitos más importantes a los que me he dedicado y lo vi así como una marca personal, Carmen Cruz Gestión Cultural, sí. Porque de hecho a la fecha pues hago consultorías me sigo dedicando a la gestión cultural, ¿verdad? Recientemente, por ejemplo, tuve la experiencia de trabajo en la Casa Galeano, en Gracia Lempira, que la implementación de la museografía estuvo a mi cargo. Entonces, la gestión cultural sigue siendo un pilar importante. Y aparte está el de Carmen Cruz Creación, y en creación dejé lo del blog, dejé la tienda de vinos, ¿verdad? Es parte de esta marca. Sí, al final pues es todo un abanico de posibilidades. De actividades. Que imagino que cuando se fue a los 17 años nunca se imaginó a todo este vuelco. No, para nada. Sí, la verdad que es muy emocionante, ¿no? La travesía y toda la trayectoria que uno persigue, que son historias que a veces no sabe uno cómo contárselas a sí mismo. Sí, sí, efectivamente. Como usted dice, cuando uno lo ve para atrás, sí parece que siempre hubo cosas que conectaban una con otra, ¿verdad? Pero en ciertos momentos uno se para y ¿para dónde voy? O sea, ¿qué estoy haciendo con todo esto? ¿Verdad? Pero ha tenido sentido y valor todo el trayecto que he recorrido. Y la pasión que trae esto consigo también. Sí, y creo que eso es muy importante cuando la gente le dice a uno, pero es que a usted se le nota que le gusta el tema de los vinos, a usted le apasiona, entonces dice uno, bueno, pues creo que estoy haciendo lo correcto. Bueno, espero llegar, que me invite para la plática de vinos y estar por ahí también. Gracias, se lo hacemos saber con gusto. Listo. Bueno, muchas gracias, Yadira. Gracias. Ha sido un placer, Kevin. Y espero volverla a encontrar. Gracias. Aquí a la orden. Bueno.